Para continuar con la temática de revisiones de tema en este mes, que es el mes de columna, me place compartirles la charla sobre anatomía de la columna vertebral. Quise traerles no solamente la anatomía basándome en el curso de programación continua de los Spine y basándome en que la anatomía por sí sola genera cierto tipo también de sesgos al no concluirse o no relacionarse con los modelos biomecánicos y los fundamentos biomecánicos de esta columna que es muy importante. Entonces, dentro de los objetivos de la OSPINE, en su programa de formación continua, siempre entrelaza anatomía macroscópica y anatomía funcional, y dentro de la anatomía funcional le da gran importancia a la biomecánica, desde todos los movimientos que realiza la columna vertebral, principalmente desde la índole de la costorácica, que es la que me place traerles este día de hoy. Mi nombre es Boris Cabrera Anclares, como ya lo conocen. Soy residente tercer año del programa de neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Dentro de los objetivos de la charla está describir las características anatómicas de la columna torácica, reconocer la importancia de las características biomecánicas y relaciones anatómicas, y también describir ciertas relaciones interesantes a nivel vertebroespinal, utilizando la ya muy bien conocida regla de Chipaul, que hemos tenido múltiples problemas, no decirlo, múltiples inconsistencias en la toma de decisiones por parte de otras especialidades que impactan negativamente a la salud del paciente por no tener claro esta regla. Vemos que la columna torácica tiene un componente interesante, y es que uno va a ser el componente más grande y más largo de todo el eje vertebral, constituyéndose por 12 vértebras, como muy bien lo sabemos. Dos, es la relación intrínseca con otras estructuras óseas que le producen una estabilidad, una convergencia y una limitación en cierto tipo de movimientos, y le acarrea unas características estructurales algo importantes. Y tres, que se conforma o se convierte en esa unidad espinal funcional que va a estar caracterizada por un componente, una zona elástica, un componente discal estable y un componente tanto de balance, estabilidad, como una función protectora. Desde el punto de vista de las características macroscópicas de una vértebra torácica o de la columna torácica, me llama la atención cuando nosotros vemos todas las gráficas que se proponen o que se establecen, teniendo en cuenta la anatomía macroscópica, siempre se establecen este tipo de gráficas que uno podría decir que son sui generis, debido a que siempre en nuestro andar nos han... ¿Escuchan, sí, señor? Ahora sí. Vemos un gráfico sui generis en la cual se establece una serie de características que, si nosotros tomamos como referencia y no tomamos, como se dice en el lenguaje coloquial, con pinza, tenemos que ver en cuenta que también nos vamos a tener ciertas características importantes de cada vértebra torácica. A medida que nosotros vamos relacionando o leyendo la anatomía de todo el eje vertebral, siempre constituyen como vértebras de interés y de características distintas C1, C2, C7. Pero cuando uno establece una lectura crítica desde el punto de vista torácico, también la vértebra torácica T1 y las vértebras transicionales toracolumbares T11 y T12 tienen características interesantes e importantes. Una vértebra torácica típica va a constar de un cuerpo vertebral en las cuales estudios anatomopatológicos han demostrado y antropométricos que tiene un eje en una relación 2,5 a 3 o 3 a 3, en los cuales el eje antero-posterior va a tener unas características similares o solamente va a diferenciarse en 0,3 milímetros según la medida antropométrica con el diámetro lateral de este cuerpo. Y esto a su vez también que va a caracterizar la presencia en este cuerpo vertebral de ciertas estructuras articulares con la costilla para hacer una estabilidad a nivel de la caja torácica. Esto es interesante porque si plasmamos un ejemplo de esta vértebra en una vista lateral,
vemos que tiene la carilla articular para la articulación costal superior. Vemos que a presentar en su cuerpo también, en la parte inferior, va a tener una carilla articular para una conjunción articular costal inferior, y en sus procesos transversos al final va a tener otra carilla articular para el proceso costal. En pocas palabras, una vértebra torácica va a tener tres carillas articulares, teniendo como referencia que sea una vértebra desde T2 hasta T10 establecidas. Debido a que la vértebra torácica T1, como más adelante les voy a mostrar, va a tener una única carilla articular corporal, y las vértebras torácicas T11 y T12 van a carecer de estas carillas costales articulares transversas. Otro punto importante son las características de las facetas articulares superiores, como podemos ofrecerla aquí. De índole neuroanatómica, vemos que esas facetas también van a tener angulaciones distintas dependiendo de qué vértebra torácica hemos estipulado. Y con referente a cuando uno lee con el proceso espinoso o la apófisis espinosa, vemos que este va a tener como una característica sui generis una dirección postero-inferior, teniendo como referencia los procesos espinosos que van a ir transversalizándose y horizontalizándose a medida que se vayan relacionando con la unión toracolumbar, debido a que va a tener como referencia la vértebra T12 esa transicionalidad o esa caracterización lumbar. Entrando uno a uno con las corporaciones a nivel de las partituras o de las partes de la macroscópicas de la vértebra torácica, vemos que en diversos artículos antropométricos han postulado la caracterización entre el diámetro pedicular, la longitud pedicular y el ángulo pedicular. Desde el punto de vista del diámetro pedicular, vemos que en estos estudios de realizaciones antropométricas toman como referencia tres vértebras torácicas que pueden tener una caracterización pedicular distinta desde el punto de vista de diámetro. Uno es la vértebra T4 que mencionan en estos estudios, no solo realizados a nivel antropométrico, sino también realizados en distintas poblaciones, en los cuales, bien que el diámetro pedicular de T4 es uno de los más angostos, mientras que el diámetro pedicular de T7 puede tener características irregulares y en algunas veces unas concavidades a nivel de las relaciones vasculares. Y T12 va a tener un diámetro pedicular aún más grande o comparación con L1, debido a que es esta vértebra transicional. Con referente a la longitud pedicular, en artículos relacionados vemos que va a decrecer o va a tener una relación en incremento desde el punto de vista próximo distal, desde T1 hasta T4, diciendo entre comillas que T4 es una de las vértebras que tiene el pedículo más corto, haciendo relaciones promedio de 14 milímetros, a comparación con las vértebras de T1 a T20 que son alrededor de 20 milímetros. Estas consideraciones podemos atribuirle no solo en este artículo, que es aquellos elementos posteriores del cuerpo vertebral y elementos macroscópicos vertebrales de una columna espinal normal en adultos de vida media. Esto es un artículo interesante de mediciones antropométricas utilizado o basado en el Journal de Anatomía Macroscópica Torácica principalmente, y este, que es el escrutinio, perdón, sistemático de la medición de los pedículos a nivel de la columna dorsal, con relación a las columnas lumbares. Pero a nivel del ángulo pedicular, vemos que estos estudios también plasman caracterizaciones angulares distintas con referente a este ángulo transverso con relación a las principales vértebras a nivel torácica. Vemos cómo a medida que va decreciendo o va disminuyendo el nivel de las vértebras torácicas, este a su vez también va disminuyendo esta angulación pedicular, teniendo la angulación pedicular más marcada a nivel de T1, en la cual plasman alrededor de 17,5 grados a 32,5 grados, comparándola con esta angulación desde el punto de vista sagital, en los cuales plasman desde un
un plano sagital, que estas angulaciones a su vez no tienen un patrón de incremento, pero sí se sostienen a medida que va disminuyendo para convertirse en esta menor angulación en esa transición toracolumbar. Aquí podemos ver también en esta gráfica, es interesante cómo se van plasmando las diferentes angulaciones de los procesos transversos a medida que las vértebras van descendiendo de nivel. Esta vértebra que tenemos, que vamos a marcar como número uno, vemos que va a tener un proceso espinoso o una apófisis espinosa parecida a las últimas vértebras cervicales, pero a su vez los procesos transversos van a tener unas angulaciones o unas orientaciones más transversales, que van a hacer a su vez también que estos pedículos y este canal espinal también tengan un diámetro marcado. Vamos disminuyendo y vamos poniéndolo como referencia en esta vértebra número 2 aquellos procesos vertebrales correspondientes entre la vértebra T5 y T8. Vemos cómo esta angulación de los procesos transversos van a estar un poco más cerradas y más tendientes hacia adentro, y esto a su vez también va a cambiar, uno, la configuración externa, entre comillas, del cuerpo vertebral, y dos, este proceso espinoso que va a ser uno de los que más se van a tener como referencia póstero inferior. Y vemos esta última vértebra que ya es considerada una vértebra transicional. T12 ya con características lumbares como L1, en las cuales vamos a ver un proceso espinoso ya no hacia posterior inferior, sino más transversal, y unos procesos transversos mucho más cortos y mucho más tendientes hacia la aducción o hacia el centro de la línea media. Y vemos un cuerpo vertebral mucho más redondeado con una alteración en el diámetro anteroposterior debido a que va a tener una mayor carga y mayor resistencia y mayor movilidad porque es la unión toracolumbar. Esto era también lo que le planteaba con referente a las carillas articulares. Vemos a su vez también cómo estas carillas articulares van a ir cambiando su morfología y su forma debido a que va disminuyendo como tal el nivel de las vértebras torácicas. Desde las apófisis espinosas, un poquito más posterior inferior con características cervicales, estas las dos primeras vértebras, principalmente esta sería la vértebra de T2, debido a que la vértebra de T1, entre comillas, va a carecer en el 75% de los pacientes de esta carilla articular inferior. A este cuerpo vertebral de T6 y T7 que va a progresar con una carilla articular en el proceso transverso, una carilla articular en el cuerpo vertebral a nivel superior y una carilla articular a nivel inferior del cuerpo vertebral, que no es única y es un poco dismórfica. ¿Y esto en qué se establece? Vemos estas caracterizaciones y los que le comentaba. Las características de la vértebra torácica T1 que va a poseer esta carilla articular redondeada, superior y única, y vemos cómo desde T2 hasta T10 van a poseer dos carillas articulares corporales, una superior y una inferior, pero vemos también algo interesante. Las carillas articulares costales de los procesos transversos van a estar uniformes hasta los procesos transversos de la vértebra T10. Vemos aquí en azul cómo se visualizan estas vértebras que tienen un solo proceso articular, una sola carilla articular costal, que sería T1, T11, T12, y vemos en el rojo todas aquellas vértebras que cuentan con carillas articulares en los procesos transversos, excepto la T11 y la T12. Pero para también hablar desde el punto de vista biomecánico de la columna torácica, tenemos que tener en cuenta también la anatomía costal. Vamos a hacer una retrospectiva de esta anatomía y vemos que el eje del movimiento de la costilla va a ser, va a estar formado entre la cabeza y el tubérculo. Este es el eje que nosotros vamos a tener como eje de movimiento, que va a constar de una cabeza que va a tener una faceta articular para el cuerpo vertebral, un cuello, que es este que estamos apreciando aquí, y
La faceta articular o una carilla articular para los procesos transversos. Consta de un ángulo, un cuerpo, y esta a su vez, desde un punto de vista posterior, se ve mucho más detallada. ¿Cómo se ve? El proceso articular tuberoso a nivel de, con referente a la carilla costal del proceso vertebral, vemos la cabeza, la costilla y este cuello. Pero ¿para qué nos sirve este proceso o conocer esta anatomía macroscópica? Porque este proceso también nos va a ajustar, nos va a hacer llevar a unos procesos ligamentarios interesantes que se van a tener arraigado en la biomecánica desde el punto de vista de movimiento, estabilidad, balance y protección neural. Aquí en estos círculos vemos expuestos las articulaciones costovertebrales desde el punto de vista de la unión céfalo-corporal y el proceso articular costo-transverso, formada por la unión de la faceta articular del proceso transverso vertebral y el tubérculo costal que está por debajo del cuello vertebral. Y esta a su vez también, ¿de qué va a costar? Va a costar de dos tipos de ligamentos especiales. Un ligamento radial que va a costar de un ligamento en haces fasciculares caracterizado por una cápsula que va a envolver esta unión costovertebral. Y a su vez, entre costilla y proceso transverso y proceso tuberoso costal, van a haber unos ligamentos costotransversos que vamos a encontrar una subdivisión superior que principalmente van a estar antropométricamente formados en el 90% de los pacientes por tres subligamentos, uno oblicuo, uno transverso y uno ascendente. Mientras que los ligamentos costotransversos inferiores van a estar desde el punto de vista mucho más por debajo y se van a encargar de estabilización pasiva de esta articulación costo-transversa. Pero algo interesante que se plantearon en otros estudios antropométricos es la caracterización del foramen de la columna torácica. Hicieron la muestra de alrededor de 1.000 cadáveres y en esos 1.000 cadáveres el 95% tuvo una constante foraminal que estaba formado en esta dinámica o imagenológica por los siguientes procesos. Uno, que es el proceso más grande y está pintado o está dibujado en este lámina de amarillo, que va a ser el nervio espinal segmental o lo que es el piso a nivel torácico. Dos, que es esto que está por aquí, que está señalado con este número 2, van a ser los nervios sinovertebrales o los ramos comunicantes segmentarios de esta presión. Entonces, vemos que estos ramos sinovertebrales van a estar siempre por delante de este nervio segmental espinal. Tres, vamos a ver que la arteria espinal segmental siempre va a estar por debajo, debajo de este nervio sinovertebral. Y cuatro, vemos cómo las venas intervertebrales van a estar la mayoría de las veces por debajo y por delante a nivel de este foramen, teniendo como referencia un eje central foraminal que va a ser el nervio espinal segmentario y nervios y vasos satelitales conformados por nervio, arteria, nervio, vena. Repito, nervio sinovertebral, rama segmentaria espinal del nervio intervertebral y venas intervertebrales. Pero también con referente al ligamento vemos que el proceso foraminal va a tener alrededor de 8 ligamentos relacionados de este punto de vista. El primer ligamento, que es este que vamos a tener aquí, va a ir desde el inicio de los procesos transversos hasta el inicio de la carilla articular inferior. Este ligamento va a ser el ligamento costal superior. Dos, vamos a tener, si hay un costal superior, vamos a tener un ligamento costal inferior que va a estar relacionado con el final del proceso transverso de la vértebra siguiente con el inicio del proceso facetario de unión
cefalocostal hacia el cuerpo vertebral, que es este que está aquí. Vemos uno hacia arriba, uno hacia abajo. Después, como tres, vamos a tener el ligamento transforaminal superior que se va a encontrar en todo el borde superior del foramen. Y cuatro, vamos a tener el ligamento transforaminal medio, que es este que estamos apreciando aquí. Va a ir desde la porción superior del disco intervertebral hacia la porción superior del proceso facetario de la vértebra inferior. Vamos a tener también, desde el punto de vista de la unión costo-transversa, el ligamento costrotransverso superior, que es este que está aquí, que es un ligamento dual con una angulación hacia abajo. Tenemos como número 7 el ligamento costo transverso inferior, que va a ir desde el proceso articular transverso hacia la porción inferior del tubérculo costal. Y en octavo, que es este amarillo que está aquí, siempre entre el borde inferior del ligamento costo transverso y el borde externo del ligamento inferior, siempre vamos a encontrar en este espacio lo que es el espacio extraforaminal, donde vamos a tener el nervio espinal. A medida de relación con el proceso muscular, dependiendo de la literatura que nosotros observemos o leamos, vamos a tener diferentes clasificaciones. No voy a ahondar mucho en los procesos musculares debido a que en cada abordaje vamos a tener como referencia estos procesos y vamos a explicarlos mucho más constante, pero quería ver o quería traerles a colación esta subdivisión que me pareció interesante. Desde el punto de vista anatomoquirúrgico, vamos a tener tres planos: uno superficial, formado principalmente por el músculo trapecio, el serrato superior, el serrato inferior posterior, el romboide mayor y el romboide menor. Esto es un plano superficial. Un plano intermedio principalmente formado por lo que es los músculos semiespinales, los interespinosos, los intertransversos, los multífidos, perdón, y los rotadores. Y de un punto de vista profundo vamos a tener los iliocostales, los longuísimos torácicos, los músculos espinales y los iliocostales inferiores. Pero esta es una subrelación que vamos a ver en algunas literaturas. En otras literaturas no se divide en superficial, medio o profundo, sino en músculos hipaxiales e epiaxiales, teniendo como referencia los procesos transversos, de los cuales hacia atrás la musculatura que se corresponda son hipoaxiales y los procesos transversos hacia adelante son epiaxiales. Pero ¿para qué nos sirve también todo este punto de vista muscular, ligamentario, de sostén, de estabilidad? Nos sirve porque desde el punto de vista del programa continuo de la OA Spine vemos que hay una relación biomecánica entre los puntos anatómicos y estas relaciones, en los cuales vamos a tener principalmente dos características: una de estabilidad y una de movimiento torácico. Desde el punto de vista de estabilidad, hay unos esquemas como los estudios de comparación entre Nathanson y Morris, en los cuales plantean tres tipos de movimientos o de estabilidad en el plano. Uno en el plano Z, que es el plano sagital; uno en el plano X, que es el plano coronal; y uno en este plano Y, que es el plano axial. Vemos en este estudio cómo Queda se... con nosotros, veríamos cómo harían para que cotizara extensión y lo demás, porque también eso es lo legal, ¿no? Claro, claro. Vemos cómo en este estudio, cómo se plantea la relación que hay entre el esquema de las distintas presiones intradiscales con referente a las distintas posiciones. Vemos que tenemos mucha más presión intradiscal en un paciente posición sentada que un paciente de pie, que en un paciente en decúbito lateral y que en un paciente en decúbito supino. Pero en este estudio se plantea un algoritmo interesante de presiones intradiscales, y es que en pacientes sentados con una ligera extensión del segmento torácico, las presiones intradiscales iban a disminuir hasta tal punto que iban a ser por debajo de presiones intradiscales de pacientes a nivel torácico que se encuentran en una posición erguida. ¿Y esto cómo se relacionó? ¿O por qué se relacionó? Por las características microscópicas de los discos intervertebrales.
Esto me pareció interesante y se planteaban las relaciones en artículos de 1998 de Williams de cómo esta estructura de un disco intervertebral que va a estar formada principalmente por este núcleo pulposo, pero también por estas fibras anulares, lamelares de los anillos fibrosos, cómo tienen relaciones distintas a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel lumbar. Esta imagen, a su vez, desde el punto de vista de las descripciones anatomopatológicas de William y más adelante de estudios con micro ultraestructura y con microscopia electrónica, vemos estas relaciones corporales de los anillos fibrosos. ¿Qué tiene como referencia en estos estudios anatomopatológicos? Que las vértebras torácicas se relacionó que costaban de 8 a 10 laminillas fibrosas distribuidas en diferentes, en diferentes orientaciones, mientras que las lumbares en su mayoría de casos costaba de 9 a 11 laminillas. ¿Y esto en qué impacta? En que estas laminillas van a tener una angulación característica con el plano coronal, debido a que su distribución en el 95% de los casos iba a tener una angulación de 65 grados. Y esto a su vez, ¿qué iba a traducirse? En que a mayor cantidad de laminillas con esta angulación íbamos a encontrar que la primera capa iba a tener una angulación con 65 grados superior, la segunda es inferior, tercera superior, cuarta inferior, iban a tener una distribución alternada que no iban a ser capaces de adaptarnos a los movimientos que se realizaban a nivel de la columna torácica, que es la presentación que tenemos hoy. Desde el punto de vista torácico, a gran escala vamos a tener cuatro tipos de movimientos especiales. Mientras desde el punto de vista lumbar, la literatura de White y Panjabi, que son uno de los referentes con respecto a la movilidad y la biomecánica, se relacionaban que va a tener 6 tipos de movimientos articulares. En pocas palabras, estas 8 capas que estábamos observando desde el punto de vista de distribución laminar nos iban a servir para hacer la distribución del peso corporal en estos 4 tipos de movimientos que más adelante les voy a presentar. Y a su vez, vemos que esta distribución anular con referente al núcleo pulposo también iba a tener una relación desde un eje de 90 grados con esta porción superior de este cartílago articular y esta porción superior de este proceso corporal, debido a que en las vértebras torácicas se iba a producir una hidratación y un metabolismo anular en rayos, mientras que las vértebras lumbares iba a tener un proceso metabólico y de hidratación rectos. En pocas palabras, este proceso metabólico, según estos artículos de distribución biomecánica, iban a servir para superar esos procesos corporales de presión a medida que nosotros vamos haciendo el diario vivir de nuestros movimientos. Ahora sí vemos cómo estas angulaciones de los procesos transversos y de las facetas articulares van a tener una angulación de 60 grados que se van a caracterizar en 3 tipos de movimientos. Un movimiento de flexo-extensión, un movimiento de rotación lateral y un movimiento de rotación axial. Pero esto es lo interesante de hacer la relación anatomo-macroscópica con referente al proceso biomecánico. ¿Por qué? Porque estas angulaciones de 60 grados que tienen como relaciones de la punta de la apófisis espinosa hacia adentro y pasa por los procesos facetarios articulares, teniendo en cuenta 60 grados van a ser principalmente en el plano coronal, debido a que en el plano axial vamos a tener angulaciones a nada más de 20 grados. ¿Y esto en qué se va a traducir? En una movilidad un poco más reducida dependiendo del tipo de movimiento que se realiza debido a la estabilidad costal o costo external. Ahora, ¿qué pasa con nuestras vértebras torácicas cuando nosotros hacemos la flexión? Cuando nosotros utilizamos este tipo de dibujos o de láminas, vemos que todo el proceso de flexión va a ser caracterizado toracolumbar, de los cuales vamos a tener 85 grados de estos procesos de flexión
de los cuales 30 a 40 grados van a ser caracterizados por un proceso de flexión nada más de las articulaciones torácicas de la columna. Pero ¿qué se produce cuando nosotros hacemos la flexión? Uno, solamente se van a producir dos tipos de fuerza en las cuales van a hacer que los ligamentos interespinosos y supraespinosos se sobreextiendan y nada más van a producir es movimientos de arriba a abajo. Este movimiento superior va a hacer que los procesos facetarios y los procesos transversos tengan un movimiento hacia arriba y a su vez los procesos de articulaciones costovertebrales y costotransversas van a hacer que se produzca un movimiento corporal hacia adelante, haciendo el movimiento de flexión torácica. En pocas palabras, a diferencia de la biomecánica cervical, en los cuales no solamente hay procesos de superior e inferior, sino también procesos rotatorios, en la porción torácica al haber nada más procesos de movimientos de arriba hacia abajo, son un poco más sencillos desde el punto de vista de dinámica corporal y se va a caracterizar cuando hay flexiones una rotación, perdón, un movimiento hacia superior de los procesos vertebrales y un movimiento hacia inferior de los ligamentos costovertebrales para hacer que ese eje corporal sea la flexión. Aquí podemos observar cómo estos procesos articulares facetarios van hacia adelante y hacia arriba y esto produce un movimiento del cuerpo vertebral hacia adelante produciendo la flexión torácica. Cuando tenemos como referencia la extensión de la columna torácica, vemos que principalmente vamos a tener una angulación de 35 a 40 grados, teniendo como referencia que de estos 35 a 40 grados solamente del 20 al 25 grados de extensión van a ser de la columna torácica. Si bien recordamos, vemos que cuando hay un proceso de flexión, estos procesos articulares tienden a ascender. Cuando hay un proceso de extensión, estos procesos articulares descienden, se acortan los ligamentos interespinosos y supraespinosos y las articulaciones costovertebrales y costotransversas tienen un movimiento hacia arriba, haciendo que los cuerpos vertebrales tiendan a ir hacia atrás y se produce el proceso de extensión torácica. No es solamente que se mueva el cuerpo vertebral, no. Es un sinnúmero de movimientos ligamentarios que solo consta de tres principales movimientos intervertebrales que son ir hacia abajo, rotar el proceso fasciario hacia atrás y rotar el ángulo corpo vertebral hacia atrás. Vemos cómo a su vez también estos procesos intervertebrales en la flexión hacen que se produzca una disminución del ángulo hacia atrás y vemos a su vez cómo los procesos costotransversos tienden a ser un grado de inclinación hacia abajo, que es esto que estamos observando aquí, y a su vez vemos como la carilla articular costal asciende. Y este proceso de extensión es el que podemos también representar no solo en el movimiento, sino en la inspiración torácica. Entonces vemos que no solo en el movimiento se utiliza esto al hacer una actividad, sino también al inspirar y expirar, estos procesos ligamentarios van a jugar un papel importantísimo. Desde el punto de vista de la incorporación del movimiento de la flexión lateral, vemos a su vez cómo va a estar compuesta por dos tipos de movimientos. Si hacemos una traducción, una línea hacia la mitad, vemos cuando hacemos una flexión lateral hacia la derecha, de los 45 grados que se producen a nivel toracolumbar, solamente 25 van a estar atribuidos. Y esto a su vez, ¿qué va a caracterizar? Que si nos vamos hacia la derecha, en la derecha vamos a hacer un proceso de extensión. En pocas palabras, vamos a hacer un movimiento de disminución ósea inferior de los procesos facetarios con una elevación de la reja costal y un movimiento hacia atrás de los cuerpos vertebrales. Mientras que su contraparte vamos a crecer una flexión que vamos a caracterizarse por un movimiento de superior de los procesos facetarios, una
disminución o una tendiente hacia abajo del cuerpo costal y una angulación hacia adelante del proceso corporal. En pocas palabras, cuando hacemos la rotación lateral, dependiendo a donde nosotros inclinemos el cuerpo, a su vez se va a componer de los procesos de flexión y extensión. Vemos aquí cómo, desde el punto de vista de la rotación interna y externa, no solo va a tener un filo importante en los procesos costovertebrales, sino también los procesos costoexternales, debido a que cuando se produce una rotación, podemos girar hasta 90 grados la disyuntiva cráneo-cervical, pero solamente podemos hacer una rotación axial alrededor de 35 grados toracolumbares, que se van a caracterizar ¿por qué? Por un movimiento de abducción de la apófisis espinosa con un deslizamiento de los procesos facetarios. Y esta a su vez va a hacer que este grado atribuya de estos 35 grados, 30 grados con la movilidad en el eje axial. Cuando hagamos también y vemos los múltiples programas del lado spine, dentro de las funciones de la columna vertebral, lo dividen en cuatro. Una función de estabilidad, que ya lo vimos con las características del disco intervertebral. Una función de movimiento, una función de balance, que en esta revisión no la traje porque me parece pertinente que cada segmento corporal se estudie su balance sagital, su balance coronal y su balance axial. Son unas charlas interesantes que se pueden hacer de cada segmento. Pero también dentro del punto de vista de función vemos la relación vértebro-espinal. ¿Y cómo se relaciona cómo se hace esta relación? Es interesante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de los movimientos de flexión y extensión corporales, vemos también cómo se va produciendo una serie de movimientos estipulados de la médula espinal. A su vez, esto es un esquema interesante de plasticidad de la médula espinal, caracterizado por Panjabi y White en 1980, y me pareció interesante traerlo a colación, debido a que cuando se produce una flexión completa toracolumbar, vamos a tener una zona segura de desdoblamiento espinal que va a llegar hasta un punto, y es un punto de deformidad espinal, que va a estar atribuido a esta porción de convejidad corporal. Pero cuando nosotros hacemos un movimiento de extensión, esta zona de desdoblamiento va a ser mucho más pequeña y va a tener una zona de deformidad mucho más cercana hasta la extensión completa. En pocas palabras, dentro del punto de vista de la variación a lo largo de la médula espinal, se van a presentar variaciones del área de su movimiento y de su disyuntiva homeostática, en los cuales se relaciona que hacia la flexión torácica vamos a tener un poquito más de homeostasis espinal que hacia la extensión toracolumbar. ¿Y por qué traje a colación estas reglas de Chipaul? Porque me parece interesante hacer la correlación entre el segmento medular y el cuerpo vertebral. Chipaul a su vez divide sus reglas en dos. Una relación vértebro-medular, que es esta tabla que les traje hoy en día, y una relación vértebro-radicular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con referente a estas relaciones? Es importante desde el punto de vista de que nos trae, que es la columna torácica, que la relación vértebro-medular, vamos a tener que en la columna torácica superior, algunos libros plantean hasta T5, otros hasta T6, el segmento medular que nosotros querramos estudiar, se le va a añadir 2 a la apófisis espinosa correspondiente. En pocas palabras, tenemos la apófisis espinosa de la vértebra T2 y esa vértebra va a corresponder al segmento medular de T4. No son uniformes, son segmentos en los cuales tenemos que tener en cuenta esa distribución. Desde el punto de vista torácico inferior, que es de T5, T6, depende de la literatura, hacia abajo, hacia T9, se le va a agregar 3. En pocas palabras, el segmento o el cuerpo vertebral o la apófisis espinosa de T8 va a corresponder al segmento medular, llamando médula propiamente dicha, de T11. Y los segmentos torácicos o espinales de T10, T11 y T12 se van a relacionar con los milómeros de L1 y L2 T10, los milómeros de L3 y L4 T11 y los milómeros de L5 T12.
¿Por qué traigo a colación esta relación vértebro-medular? Porque pensé que solamente eso pasaba en el hospital de primera formación de nosotros, que era el hospital universitario. Pero me he dado cuenta que en el hospital donde también estoy haciendo esta nueva relación, tenemos falencias con la relación porque todavía pensamos que las vértebras, los cuerpos vertebrales se relacionan directamente con las raíces nerviosas y pensamos que esa relación también se atribuye a los cuerpos medulares. Y hemos tenido casos de pacientes con paraparesias subsecuentes a síndromes compresivos que al examen físico son bilaterales, mandan resonancias lumbosacras pensando que los segmentos lumbares corresponden a los milómeros lumbares, resonancias salen normales y dan salida y cuando vuelve a reconsultar el paciente, ya un paciente que está pléjico, que tiene más de 4 meses de tener una atribución compresiva y que nuestro andar quirúrgico no va a tener los mismos resultados que si nosotros conocemos este segmentos vertebrales. Con referente a la relación vértebro-radicular, tenemos que relacionar lo que en los segmentos cervicales la raíz va a salir por encima del cuerpo vertebral, pero en los segmentos torácicos vemos que la raíz va a salir es por debajo del cuerpo vertebral de las vértebras relacionadas. O sea que el segmento o la raíz de T1 va a salir es por debajo del cuerpo vertebral de T1. Entonces, esto me pareció interesante hacer esta relación anátomo biomecánica de funciones de la columna torácica y ver cómo en cada movimiento, cómo se relacionan estos puntos anatómicos y ver la importancia de conocer esta biomecánica para hacer o instaurar manejos quirúrgicos adecuados y reconocer dentro de nuestra anatomía la funcionalidad y cómo ésta se relaciona más que simples segmentos y estructuras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Boris. No sé si algún de los compañeros tiene algo que agregar, alguna inquietud, alguna duda de lo que el doctor expuso. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctora. Ok, ok, perdón, es que como tengo un poquito la señal, un poquito. ¿Algo que quieran agregar los compañeros? Buenas noches, doctora Piña y Boris. No, solamente felicitar a Boris, una charla muy completa, siempre con un nivel muy alto y, digamos, acorde a su nivel de residencia. Y nada, nada que agregar. Es una charla muy completa, muy ilustrativa, muy bien llevada. No hay nada para decir de mi parte. No sé, de personas con más experiencia, por lo menos en la parte quirúrgica. Bueno, yo creo que los referentes que Boris mencionó, los ángulos, todo eso, sobre todo los que hacen instrumentación de columna, para ellos es importantísimo saber cómo dirigir cada tornillo de acuerdo a la disposición del pedículo, el ancho del pedículo. Precisamente es indispensable que ellos tengan todos esos reparos anatómicos. La biomecánica también nos permite entender cómo algunos mecanismos en accidentes precisamente lesionan más ciertas áreas que otras. Lo que dijo Boris al final me parece importantísimo. Como si no conoces la biomecánica, no sabes dónde solicitar los estudios. Y a veces, como dice, nos quedamos cortos por no tener en cuenta precisamente esos puntos de referencia de que no siempre los niveles medulares corresponden a los niveles espinales. Eso para los estudiantes que están allí. Recordemos que siempre cuando veas un nivel sensitivo, nunca pienses que la lesión en columna está exactamente allí, sino que de acuerdo al nivel vas viendo. En promedio, uno en términos generales enseña 2 niveles por encima, 2 niveles por debajo
de los niveles para poder saber dónde puede estar la lesión desde el punto de vista imagenológico. Em, Me da un preámbulo muy interesante, Boris, porque ahora que empecemos a hablar ya de cosas más profundas, como les decía, es el mes de simplemente repasar algunos conceptos. Ya cuando empecemos a hablar ya de la columna traumática, es muy interesante porque esto le vamos a encontrar una explicación precisamente a cómo ciertas áreas de la columna están más protegidas que otras por las diferentes fuerzas de torsión, de compresión, de rotación que pueden generar una fractura. Entonces, de hecho, bueno, desafortunadamente tuve el interés bastante intermitente. Espero poder repasar esto para que cuando lleguemos a la columna traumática entendamos aún mejor toda esta parte. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que agregar. Si no tenemos más nada que agregar, entonces les agradezco mucho a los asistentes. Nos quedamos, por favor, unos 10 minuticos, 15 minutos, los residentes y mi persona para, bueno, no sé porque tengo entendido que van a estar en una cirugía, no sé, Jaime, la cirugía que Omar y el doctor Alvis ya van a empezar, ¿cómo están de tiempo ustedes en estos momentos? No, pero creo que todavía podemos hablar los 10 minuticos. Digo Ok, 15 todavía perfecto, perfecto, estamos bien perfecto. por Entonces, adelante. les agradezco mucho a los asistentes y nos quedamos los residentes y mi persona, por favor. Por yo creo que ya puedes parar la grabación. Sí, perdemos la grabación.